Tiene la palabra asambleísta Moisés Tagle. Señora presidenta, colegas asambleístas, en su momento, tanto en el primer debate como en el segundo debate, manifestamos claramente nuestra posición sobre el proyecto de ley del sector del servicio eléctrico y terminamos votando en contra del mismo por cuanto incluía algunas disposiciones que a nuestro juicio no eran aceptables. Para empezar, el proyecto de ley, que hoy día ya es ley, no garantiza la sostenibilidad del sector en el tiempo, pues no permite a las empresas eléctricas recuperar sus inversiones y la depreciación de sus equipos. En segundo lugar, no hay la autonomía necesaria para la supervisión y control del funcionamiento de las empresas eléctricas, al convertir a las dependencias que actualmente son totalmente autónomas en simples dependencias administrativas del Ministerio de Electricidad. Es decir, el Ministerio se convierte en juez y parte en el sector. En tercer lugar, aplaudíamos la iniciativa de que se permita la inversión privada en todas las actividades del sector eléctrico, pero no podíamos estar de acuerdo jamás en que en el caso de empresas estatales públicas o subsidiarias de estas empresas se permita la asignación de concesiones a dedo, porque eso es perjudicial para la transparencia y sobre todo para escoger la mejor oferta técnica y financiera para los intereses del Ecuador. Y finalmente, en su momento también manifestábamos nuestra inquietud de que resultaba muy curioso de que se incluya una disposición que prohibía a las empresas eléctricas el cobro en las planillas de servicio eléctrico de las tasas de recolección de basura que cobran la mayoría de los municipios del país y sobre todo la tasa que corresponde al cuerpo de bomberos en cada localidad que también se cobra en la planilla de servicio eléctrico. Siempre me pregunté qué estaba detrás de este tema y claro, la primera cosa que se me vino a la mente fue un tema de manejo político, de querer causar daño, de querer causar una molestia a los municipios, sin darse cuenta de que realmente a los municipios que los tienen en mente todo el tiempo no les va a causar ningún problema. El municipio de Guayaquil, el municipio de Quito, el municipio de Cuenca y en general los municipios de las poblaciones importantes del Ecuador van a encontrar seguramente un mecanismo alternativo que les permita seguir cobrando la tasa de la recolección de la basura sin ningún problema. Pero ¿qué va a pasar con la mayoría de los municipios que son pequeños y que no tienen una infraestructura a veces ni siquiera para cobrar los impuestos prediales, menos tasas como la tasa de recolección de basura y peor el tema de la tasa a los cuerpos de bomberos? Hace algunas décadas un célebre economista, probablemente uno de los más importantes del siglo XX, decía que no existe la ilusión del dinero, queriendo decir con esta frase que los ciudadanos, sin saber de economía, sin haber estudiado finanzas, sin ser doctores en nada, saben siempre cuándo efectivamente les han subido el sueldo o cuándo efectivamente les han subido el precio de un artículo o cuándo efectivamente les han bajado el costo de un servicio. Yo escuché cuando se argumentaba el por qué era necesario introducir esta reforma de que no se permita a las empresas eléctricas el cobro de la tasa de la recolección de basura y el cobro de la tasa para los cuerpos de bomberos. Se decía que esto daba mayor transparencia al tema del cobro de la planilla del servicio eléctrico, porque ahora el ciudadano sí va a saber exactamente cuánto le cuesta ese servicio. Esa es una falacia, señores y colegas asambleístas. No existe ilusión del dinero. El ciudadano siempre supo y siempre sabrá cuánto tiene que pagar por el servicio eléctrico. Lo que se está haciendo realmente de una manera totalmente injustificada es causarle daño muy grande a los municipios pequeños que son la mayoría en el Ecuador y sobre todo se le está causando un enorme problema a los cuerpos de bomberos. Recordemos, ecuatorianos que nos escuchan y colegas asambleístas, qué pasaba hace algunos años
cuando se pagaba la tasa de bomberos de manera directa a los cuerpos de bomberos. ¿Qué es lo que ocurría? La mayoría de los ciudadanos nunca pagaba oportunamente esta tasa y por lo tanto los cuerpos de bomberos vivían eternamente en serios problemas financieros. Eso se pudo evitar cuando ya los cuerpos de bomberos pasan a ser organismos de servicio público y se establece este mecanismo de cobrar la tasa correspondiente juntamente con la planilla de servicio eléctrico. Y desde entonces los cuerpos de bomberos han podido cobrar oportunamente su tasa y esto les ha permitido financiar en la mayoría de los casos alrededor del 80%, escúchenme bien, el 80% del presupuesto de muchos de estos cuerpos de bomberos. En el momento en que en esta ley se establezca que este cobro va a ser por una factura aparte, ¿qué significa eso? Significa que la empresa eléctrica, en el evento de que establezca efectivamente un convenio con los cuerpos de bomberos para cobrar esta tasa en el futuro, va a emitir dos facturas. Y eso no garantiza que necesariamente el ciudadano pague las dos facturas al mismo tiempo. Lo que va a ocurrir casi con certeza absoluta es que pague la factura del servicio eléctrico porque nadie quiere que le corten el servicio eléctrico y no va a pagar oportunamente la factura que corresponde a la tasa de los cuerpos de bomberos. Esto indiscutiblemente le va a causar un enorme problema a todos los cuerpos de bomberos, repito, especialmente de las localidades pequeñas del Ecuador. Va a desfinanciar notablemente los presupuestos de estos cuerpos de bomberos y por lo tanto, como ya lo señaló la asambleísta Cintia Viteri, se va a afectar la calidad de servicio de un tema que es fundamental no solamente para proteger las propiedades de los ciudadanos, sino también las vidas humanas que corren grave riesgo cuando se produce un incendio en algún inmueble. Por lo tanto, yo todavía no encuentro justificación alguna que se insista en semejante desatino de incluir una disposición que a todas luces no es conveniente, no le representa ingresos adicionales al gobierno ahora que está tan necesitado de buscar recursos por todas partes, de tal manera que resulta totalmente desafortunada esta iniciativa, tanto cuando se discutió originalmente el proyecto, como ahora en el veto o la objeción parcial que ha puesto el presidente de la República. Colegas asambleístas, el procedimiento está señalado, seguramente van a votar por el allanamiento a la objeción parcial del presidente de la República, pero quedará en la conciencia de ustedes que necesariamente se va a producir un daño irreparable y sobre todo se va a poner en grave riesgo las propiedades de los ciudadanos y eventualmente incluso la vida misma de los pobladores ecuatorianos, especialmente en las pequeñas poblaciones. Es una insensatez sin nombre el que ahora no se permita a los cuerpos de bomberos recaudar oportuna y mensualmente la tasa que los ciudadanos tenemos que pagar por ese invalorable servicio que prestan los cuerpos de bomberos para proteger nuestras propiedades, nuestro patrimonio y nuestras vidas que cobran un grave riesgo cuando se produce un incendio en nuestras propiedades. Señores, realmente es lamentable que esto ocurra y repito, no hay justificación alguna a semejante atropello y desatino. Mi voto desde ya en contra de este allanamiento a la objeción parcial del presidente de la República.